vida. XEEST 1440 AM, 25.000 watts de potencia, con el mensaje que transmite vida. Llegando al mundo entero en www.ondasdevida1440.com. La hora exacta, 3:59. Ondas de Vida presenta Contágiate de Fe, con tus amigos Carlos y Azalia de la Iglesia Torre Fuerte Atizapán, Estado de México. Comenzamos. Con panderos y con danzas, las murallas caerán. El poderoso está del lado de nosotros. Mi alma se goza, mi alma se deleita al recordar que en cada momento tú has estado ahí, Dios. Siervos somos y en nuestra servidumbre Jehová nunca nos ha dejado. Oh, gracias, 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 oh, gracias. Dios va delante de mí. Oh, gracias, oh, gracias. Dios va delante de mí. He tomado la mejor decisión, servirle al Señor de señores. Hola, muy buenas tardes, amigos queridos que están ahí en su casita. Dios les bendiga. Les saluda su amiga Salia en tu programa Contágiate de Fe. Así que estamos una vez más por la gracia de Dios, ¿verdad? Gracias al Señor. Hoy es domingo 28 de noviembre. Qué rápido ya se está yendo este mes, ¿sí o no? Y bueno, pues son las 4:02, así que buen provecho los que están ahí en casita comiendo. Dios te bendiga. Y estoy en compañía de ahora sí mi querido esposo. ¿Cómo estás? Hola amigos, Dios los bendiga. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí una bendición poder nuevamente estar aquí otro domingo más. Domingo 4 de la tarde. Aquí en tu programa Contágiate de Fe. Muy bien. Y estoy con uno de nuestros queridos hijos. Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien, bendecido, gracias a Dios. Una vez más aquí acompañándonos en la radio. Exactamente. Entonces, hoy damos gracias a Dios porque ya terminamos una parte importante del mes. Es nuestro último domingo del mes de noviembre, ¿verdad? Y queremos compartirte pues un tema importante para que te llenes de fe, te contagies de fe. Si en la semana te contagiaste de gripe, pues hoy ya puedes sanarte y contagiarte de fe. O si te contagiaste de algún otro virus, parásito, bacteria, bueno, pues yo sé que también Dios te puede sanar en el nombre de Jesús y mejor contagiarte de fe. Y bueno, queridos amigos, hoy damos gracias a Dios porque también estamos ya felices de que el próximo sábado 4 de diciembre será la caminata de oración. Espero que estés listo para este gran evento que Dios ha preparado para que tú y yo podamos ir juntos a interceder por México. Yo sé que todos los mexicanos que estamos aquí, en vez de hablar mal de nuestro país, mejor pongámonos a orar, ¿le parece bien? Pongámonos a orar el próximo sábado, que es importante bendecir a nuestra amada nación. Así que Así es. yo espero que ya estés listo, porque ese día nuestro querido apóstol hará un acto profético del trigo y la miel. Yo creo que todos estaremos listos. Y bueno, pues tus amigos Carlos y Azalia, junto con toda la iglesia Torre Fuerte Atizapán, también estaremos juntos orando, ¿verdad? Claro. Así que convocamos a toda nuestra querida iglesia Torre Fuerte Atizapán, prepárate, y todas las iglesias nos unimos para esta caminata de oración.
Así es, así que este domingo nos vamos a ver en Gandhi Reforma, ¿no? A las 2 de la tarde y de ahí saldremos caminando hasta el Zócalo de la Ciudad de México y ahí juntos adoraremos, cantaremos y oraremos, claro, por México, por nuestra nación y por todo lo que está aconteciendo. Así que prepárate, querido amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, es el tiempo de convocar, dice el libro de Joel, a los valientes, despiértenlos, porque Cristo viene muy pronto y tenemos que orar por nuestra nación, tenemos que clamar por México. Y yo creo que el sábado 4 de diciembre será un tiempo donde veremos la gloria, el poder del Señor. Pero yo creo que todo este año, como lo hemos hecho en las caravanas de oración, Dios ha hecho milagros. Yo creo que este sábado no va a ser la excepción, va a haber milagros, va a haber la gloria de Dios derramándose sobre México, porque hemos pedido a Dios que México sea conocido, más bien que México conozca al Señor, que México sea salvo por Jesús, porque yo creo que necesitamos a Dios en estos tiempos. Si volteáramos a ver un momentito a Dios, yo creo que México, o más bien, o el ser humano, o sea, sería muy diferente. Yo creo que el Señor es amor, el Señor es misericordia, el Señor es paciente también, pero también Él es justo. Y yo creo que necesitamos voltear nuevamente a mirar a Dios para que las cosas malas que están aconteciendo tal vez dejen de suceder, porque entonces Dios tendrá misericordia. ¿No dice así el libro de las Crónicas? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿no? Y oraren. Buscaren mi rostro. Entonces oiré desde los cielos, ¿no? Y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Amén. O sea que vamos a ir a orar y vamos a ir a clamar este sábado 4 de diciembre. Recuerda que nos vemos en Gandhi Reforma en punto de las 2 de la tarde y saldremos de ahí orando hacia la capital, bueno, hacia el Zócalo de la Ciudad de México. Muy bien, queridos amigos. Y bueno, pues queremos que vayas un poquito de música para entrar a este tema y que te avives un ratito en esta tarde de domingo. ¿Y qué te parece si regresamos a la segunda parte de la canción con la que iniciamos, no? Díganle al justo que le irá muy bien. Así que hoy yo te digo a ti, justo, te va a ir bien. Vale la pena hacer justicia, vale la pena ser justo y sobre todo Dios nos recompensará. Tomado la mejor decisión. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo veré su promesa cumplida. Mis renuevos le servirán. Y mis semillas serán gavillas.
Muy bien, queridos amigos. Así que Dios va delante de ti, de nosotros, y Él abriendo camino para bendición. Así Que es. tengas una excelente tarde, porque hoy queremos compartirte el tema que estamos hablando, revestidos de fe, ¿no, Miguel? ¿Estás Sí, revestiéndote amén. de fe o no? Amén, gloria a Dios. Así es, pastora. ¿Ya te quitaste las vestiduras de preocupación? Sí, exactamente. Ya. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de revístete de fe, más bien de palabras de fe. ¿Cuántas veces hemos estado, bueno, es que hablamos muchas palabras al día, Exacto. pero qué tipo de palabras, ¿verdad? Hablamos. Entonces, es importante revestirnos de palabras de fe. No sé qué hablas, ¿verdad? ¿Te gusta hablar de otros o te gusta hablar con otros? Sí, es muy importante, ¿no? Sí, Porque hay quienes les gusta hablar de otros, pero hay quienes nos gusta hablar con otros, ¿no? Exacto. Pero también nos gusta hablar de la palabra de Dios porque al final de cuentas las palabras que vienen de Dios te producen fe. Y cuando escuchas palabras de desánimo, pues te desaniman. Las palabras de incredulidad, pues te hacen ser incrédulo. Las palabras de otros que están ásperos, enojados y de tal vez de amargura, pues te vuelven amargados, ¿sí o no? Por eso es importante qué es lo que hablas. Yo creo que lo que hablamos somos, Pues sí. ¿no? Porque Tan a final fácil. de cuentas, amigos y los que estamos aquí en cabina, ¿no? Yo creo que lo que hablamos somos. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Ujú. Porque hay una escritura que dice Jesús, de la abundancia del corazón hablará Habla la boca. Y entonces de lo que tú te llenas, en estas palabras que estamos usando, revestir, de lo que tú te vistes con las palabras, Ujú. ¿no? De lo que tú te vistes, de lo que escuchas, entonces Es eso lo eres. que llevas Exacto. vestido. Exacto. Ajá, Y lo eso que llevas somos, ¿no? puesto, ¿no? Ajá. Y eso somos. Por eso hoy yo creo que las palabras son muy importantes. Yo creo que si hoy tú te motivas con una palabra, te motivas con un mensaje, eso te va a edificar siempre. Pero desafortunadamente estamos en un tiempo donde las palabras son tan importantes que una palabra misma te puede derribar o una palabra te puede levantar. Ujú. Y yo creo que lo que nosotros hablamos es lo que somos. ¿Por qué? ¿De qué te estás revistiendo? ¿De qué te estás llenando día con día? ¿De qué estás escuchando a cada momento, a cada día? ¿De qué tu corazón, tu mente, tu espíritu se está saciando? Y entonces, cuando leemos la escritura esa, la que acabo de mencionar, que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces lo que tú y yo más hablamos es de lo que más estamos vestidos en este tiempo. Uy, qué cosas. Bueno, entonces si hablo de la Biblia, estoy revestida de la Biblia, pero si hablo del otro, estoy revestido de chisme, ¿no? Exacto. Pero ¿cuánta gente habla? Y digo, no es malo ver, pero lo malo es que a veces lo que tanto vemos es lo que nos llenamos, Ujú. ¿no? ¿Cuánta gente a veces tenemos una Biblia para poder saber la verdad? Y a veces preferimos llenarnos de otras cosas que tal vez nos engañan a lo que tal vez Dios quiere mostrarnos, a lo que Dios quiere decirnos, ¿no? Y hoy justificamos tantas cosas porque no nos dijeron, porque lo vimos en las redes sociales, porque no nos contaron, pero nunca fuimos capaces de volver a nuestra casa, abrir una Biblia y ver verdaderamente si era una verdad lo que nos estaban diciendo. Hoy, Claro. desafortunadamente lo digo, hoy creemos más una mentira que una verdad. Hoy creemos más las falsas cosas que las verdades, Ujú. ¿no? Y adoptamos más una mentira que una verdad. Adoptamos más una falsedad que una verdad. Entonces, cuando Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón hablará tu boca, entonces es de lo que nos estamos llenando hoy. ¿Qué estás hablando tú hoy, no? Sí. Porque a veces hay gente que con rumores, ¿verdad? O con chismes les crees más que cuando realmente ves una verdad. ¿Te ha afectado algún rumor, algún chisme, Miguel? ahorita ya no, pero pues Ah, qué bien. antes sí me afectaba y se siente feo cuando en el corazón empieza a dañar, contaminar. Pero le doy gracias a Dios porque es precisamente lo que hoy comparte nuestro pastor, que debemos de revestirnos. Es exactamente, ya si leemos la palabra, pues nos estamos llenando de la palabra. Ujú. Ajá. ¿Alguna palabra te ha decepcionado de alguien? No, ahorita ya no. O sea, antes sí te decepcionaba Ah, rápido Antes sí, de no, lo que escuchabas. era pues, presa fácil, pero ahorita ya no. Presa Ya, fácil. sí, dice. presa fácil, el otro que me
Zarandeaba, como a Pedro. Pues yo creo que todos, ¿no? Ajá. Ha habido una palabra siempre o que te anima o que te decepcionado o que tal vez hay veces que esa palabra te impulsa a crecer. Ujú, O sea, hay gente que puede decirle al papá, no, eres un bueno para nada y se la creyó y nunca fue bueno para nada, ¿no? ujú, Pero hubo otra persona que lo escuchó y dijo, ah, bueno, pues voy a demostrar que sí soy bueno para algo. claro, O sea, depende, ¿no? Yo siento que ya depende de las personas lo que sí, escuchas y cómo lo transmites en tu cerebro y cómo dejas que Dios pueda ayudarte para sanar o para poderte levantar o simplemente te hundes con esas claro, palabras, ¿no? cierto. Y O palabras que te pueden hacer decepcionar de otra gente, pero tú ni sabes si es cierto o no. Y a lo mejor dices, ay, ¿a poco si era fulano así? Pero no es cierto, porque ni siquiera lo has tratado, pero te dejaste llevar por unas palabras. Pero cuando yo, ¿sabes qué he aprendido? Hoy me doy cuenta de quién te la dice. Porque si te lo dice una persona que no te está diciendo nada con sus palabras y no tiene veracidad, no tiene frutos, pues no lo creo tan fácilmente, ¿no? Ya lo creeré con una persona que tenga frutos, que tenga un cambio, que tenga una transformación. Entonces sí lo voy a creer de esa persona, pero mientras no, o sea que no ujú, adoptemos todo lo que nos dicen no, y mucho menos de alguien hay que que tal ser vez no tiene un inteligente. fruto, Exacto. ¿no? Porque al final de cuentas, si Dios nos está mandando a que nosotros hoy corramos a Él, a su palabra, porque al final de cuentas vamos a encontrar palabras de verdades en la Biblia, pues. Ujú, Vamos a encontrar palabras de verdad que yo creo que en estos tiempos son muy importantes hablarlas. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto, porque el tiempo está muy cerca, y yo creo que hoy es cuando más tenemos que apegarnos a las palabras que Dios nos está hablando, lo que nos está diciendo. Hoy la gente, yo creo que es muy fácil que pierda la fe. ¿Por qué? Porque escucha, repito, cosas. Pero la Biblia nos dice que la fe viene por el oír. por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Exacto. O Sí, sea que amén. si tú te quieres llenar de fe, tendrías que escuchar a quién. ¿A tu comadre? No, pues no sé. ¿A tu compadre? Si es una persona ¿No? de fe, sí, pero ¿A la si que no. siempre está en el barrio allá a las 12 del día hasta las 12 de la noche afuera? No. Si queremos llenarnos de fe Ujú. y revestirnos de esa fe, tendríamos que escuchar un mensaje que venga de Jesús. Porque al final de cuentas dice que la fe viene por el oír. Y el oír Y el oír, la palabra de Dios. Y sabes una cosa, tenemos que ser como cristianos. El evangelio, y la palabra evangelio significa dar a conocer las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias, ¿sí o no? De salvación. Hoy en día la gente habla de todo lo malo, pero no habla de las buenas nuevas de salvación. Esto es malo, esto es malo, esto es malo, también malo, y también esto, y también no hagas esto, y también lo otro. ¿Sí me explico? Pero se nos está olvidando de decirle, Jesús te ama, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús viene pronto, Él quiere encontrarte lleno de fe. Se nos está olvidando el verdadero propósito del Evangelio, que es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y nos hemos contaminado y dejado arrastrar por palabras de no hagas, no digas, no seas, no lo hagas, no sí o no. Más sin en cambio Dios dice, quiero salvarte, quiero conocerte, quiero que seas una buena persona, quiero que te arrepientas, quiero Así es. estar contigo, quiero cenar contigo, quiero que tu mentalidad se transforme, quiero que le hables a la gente con tu testimonio. Si sanaste, pues que tu sanidad traiga a otros. Ya si tú no vas a la iglesia porque sanaste, pues mínimo que tu sanidad traiga a otras almas a la iglesia. ¿Sí o Sí, no? amén. ¿Verdad? Pero a veces ya la persona que sanó ni a la iglesia va. Pero bueno, tienes que es hablar parte, con tu testimonio. es que mira, yo creo que, híjole, volvemos al punto. Si no te contagias de fe o de las palabras de Jesús, somos vulnerables a escuchar cualquier tipo de cosas. Exacto. Somos vulnerables a escuchar mentiras, a escuchar engaños, a escuchar cualquier cosa que nos puede desanimar. Y por mucho que Dios haya hecho algún milagro en tu vida, pero si tú no perseveras en el camino de Jesús y no perseveras en las palabras dichas en este libro, como le dijo Dios a Josué, nunca se aparte de ti, sino que medita en él día y noche para que todo lo que tú hagas te salga bien y prosperes, ¿no? Sí, O sea, si amén. nosotros, a mí no me va a servir de nada de que Dios me haya salvado y después olvidarme del Señor y empezar a oír cosas que no me van a edificar. Pues no.
Si yo aprendo o aprendemos a que necesitamos escuchar solamente a Dios en estos tiempos, porque lo que hace Dios es motivarnos, aunque a veces Dios, lo que nos habla Dios a veces no nos va a caer tan bien, ¿no? Porque cuando Jesús aparecía en Jerusalén, cuando apareció y empezó a hablar la palabra, nadie le cayó bien a Jesús por cómo hablaba Jesús, porque él hablaba verdades, porque él confrontaba a la gente, porque él decía, corrígete, camina por aquí, deja de mentir, deja de ver a la mujer, deja de ver al hombre, deja de robar, busca a Dios. Y entonces, como habló una generación donde había tanta religiosidad, donde había tanta costumbre, donde no había una autoridad como la de Jesús, donde te hablaran una verdad, cuando Jesús apareció, ya no le gustó a la gente. Exacto. ¿No? Incluso cómo confrontó a los fariseos, ustedes que están vestidos de como sepulcros blanqueados, y empezó a hablar porque él sabía la condición de la gente. Entonces, ¿qué necesitamos hoy nosotros? Necesitamos volvernos a Jesús, necesitamos oír sus palabras, necesitamos llenarnos de él para que en la vida no nos afecte nada de lo que veamos o de lo que escuchemos. Porque Dios, al final de cuentas, Él va a enviar un mensaje para nosotros que nos va a edificar o que nos va a enseñar a cómo lograr tal vez superar la prueba, tal vez a cómo lograr confiar en el mismo Dios en el momento más difícil. Porque déjame decirte, amigo, amiga, cuando Dios habla, a veces Él no va a hablar como nosotros queremos. Él habla a modo que te incomoda para que nos saque de allí, y a veces Dios quiere ponernos en otro lugar. Y a veces esperamos oír las palabras que queremos oír y no es así, ¿no? Porque Dios no trabaja de esa forma. Así es, porque la Biblia, ¿sí o no, Miguel? Tú te has dado cuenta que la Biblia no solamente habla de palabras bonitas, de esfuérzate y sé valiente, ¿sí o no? Sí, también te dice, arrepiéntete, ¿no? Y vuélvete a Dios, ¿no? Sí. Cambia tu forma de pensar, ¿no? Y cambiará tu forma de vivir. Sí. Entonces, Dios habla también, sí, también te habla bonito, pero también en la Biblia, ¿sí o no? Habla cosas que dices, cambia, transfórmate. Exactamente. No sé, a ver, ¿qué palabra recuerdas de la Biblia que realmente te ha hecho confrontar y que te llevó a cambiar, a no ser como, bueno, ya cierro la Biblia, ya nunca la leo, ya me voy, ¿no? O realmente la Biblia sí te hizo confrontar y cambió? Pues sí, a través de las predicaciones me viene mucho a la mente, y en cuestión de que, pues, como acaba de comentar el pastor, un José que le decía a Dios que se esforzara, no más esforzarse, sino que realmente pues llevarlo a cabo en la vida de uno y ponerlo en práctica. Es precisamente uno que empieza a tener una confrontación con Dios y un encuentro. Así es. Sí. Entonces, no todos siempre hablamos a nuestros hijos palabras bonitas. Hay veces que también le hablamos, cambia, sé diferente, ¿no? No puedes seguir haciendo lo mismo, no puedes seguir haciendo el mismo error. Pero por eso yo siempre, una vez escuché a alguien, no leo la Biblia porque siempre que hablo la Biblia dicen cosas que me duelen. ¿Cuánta gente no huye, no? De palabras que te hacen cambiar. Ujú. En vez de querer cambiar, huyes de esas palabras. No quieres escucharlas. Porque te ofendes, porque te sientes mal, porque siempre toda la vida estás acostumbrado a que te apapachen, te digan, buen niño, buena niña, échale ganas, ánimo. Pero cuando dices, oye, necesitas cambiar, porque si no cambias, te vas a quedar así, Ujú. ¿sí o no? Pero a veces, cuando también no te gusta eso, híjole, ahí es donde tenemos que empezar a recordar, ¿no? Así es, así es. Por eso hay que acercarnos a Jesús, ¿no? Y yo creo que después del corte vamos a leer una historia donde nos va a enseñar cómo el Señor Jesús confrontó a alguno de sus discípulos a creerle por medio de algunas palabras, ¿no? Donde a veces nos llenamos de dudas, donde a veces nos llenamos de tantas cosas que solamente Jesús es el único que nos puede saciar con una palabra de verdad. Sí, amén. Solamente el Señor. Exactamente. Bueno, queridos amigos, recuerda qué palabras te han edificado y qué palabras tal vez no te han edificado, pero también es importante usar esas palabras para hablar vida. Recuerda nuestros teléfonos 5510 35 00 43 en la extensión 537. Aquí regresamos después de este breve corte a tu programa Contágiate de Fe.
Estás escuchando en Ondas de Vida, Contágiate de Fe. En un momento continuamos. Te saluda tu amigo Carlos Quiroga. Me impacta de manera especial cómo Dios hablaba con Abraham y cómo Abraham levantaba altar día tras día para adorar al Señor. Cuando nosotros adoramos al Señor, el Señor abre su boca para bendecir nuestras vidas. Por eso el altar necesita un sacrificio, y ese sacrificio es la ofrenda que nosotros podemos traer y depositarla en ese altar. ¿Para qué? Para que el Señor se agrade de nuestra nación, porque somos personas que sembramos cuando nadie siembra, pero también cosechamos cuando nadie cosecha. Si tú quieres hacer una siembra, lo puedes realizar en el Banco Santander o en una tienda de conveniencia al número de tarjeta 55 79 08 90 03 09 80 95, que está a nombre de Ministerio Buena Tierra, y puedes confirmar conmigo al 55 91 08 80 45. Muchas gracias por participar. ¿Qué tienen en común Rosa Ramos y Armando Casas? Que ya son mayores de edad y van a ir a sacar su INE. Si tú también cumpliste 18 años, es momento de tramitar tu INE, usar tu voz y ser parte de quienes toman las decisiones del país. Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 o en INE.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une, nuestro INE. ¿Mi INE? Nos une. El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer, la mula. ¡Lotería! No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Gobierno de México. Hola, te saluda el pastor Euclides Ignacio. Y la pastora Ana María Martínez. Queremos invitarte a nuestra caminata de oración. Para este próximo sábado, 4 de diciembre del 2021. La cita es a las 2 de la tarde en Paseo de la Reforma y Gandhi, donde saldremos a las 3 en punto. Y llegaremos al Zócalo de la Ciudad de México, donde juntos exaltaremos el nombre de Jesús y comeremos pan y miel. ¡Todos vamos a participar! Te daré lo mejor de mi vida. Por lo que eres y por lo que tienes, por lo que se te ha dado y por lo que recibirás, por lo que amas y por los que te aman, por los que te cuidaron y te valoraron, por los que te han ofendido y por los que te han protegido, por donde estás y porque sabes a dónde vas, por lo que has logrado y por lo que has disfrutado, por la vida y por tener con Dios una agradable cercanía. Si aprecias y valoras lo que Dios te ha dado, tendrás gratitud, y por la gratitud serás mejor, y aún en los tiempos de adversidad vivirás mejor. Ondas de Vida, con gratitud cada día, en la frecuencia del cambio. Esta es la frecuencia del cambio. 1440 de AM, Ondas de Vida. Transmitiendo en Montecito número 59, Colonia Nápoles, en Ciudad de México. Una estación más de Grupo 7. Son las 4:29. En Ondas de Vida estás escuchando Contágiate de Fe. Continuamos. El poderoso está del lado de nosotros, al enemigo. Que al justo le va a ir bien y lo creemos en el nombre de Jesús. Dígale al justo que le irá bien. Dígale al justo que Jehová va a
al justo que Jehová va con él. Levanta tu bandera, no importa lo que pase, en la tormenta Dios está. Cuando levanta la bandera de Jehová. Así que, queridos justos, que Dios les bendiga. Dice la Biblia, díganle al justo que le irá bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no es porque seamos buenos y justos realmente, pero sí hemos sido justificados por la gracia de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, quiero saludar a los que están en el Facebook. Armando Aguilar, Dios te bendiga. Ezequiel Mendoza, amén, buena labor. Gracias, Ezequiel. Gracias porque los que nos están poniendo mensajes, Dios ha traído y que traiga sanidad a nuestra nación, será siempre, que así sea, Ezequiel. Rubén Bárcena dice, bendiciones hermanos, saludos desde Las Vegas, Nevada, amén, gracias por orar por nuestro hermoso país, México. Ok, cuando vengas acá te esperamos. Dice Gaby Muñoz, Dios les bendiga. Ezequiel Mendoza, un nuevo mover espiritual. Leonardo dice, bendiciones a mis pastores, también te bendecimos, Leo. También te extrañamos en la radio. Ya no trabajes tanto. Bueno, no, sí trabaja, pero también date un tiempo para la radio. Entonces dice, estás con tu... Ya estamos de vuelta, dice Leo. Mari Sésamo, buenas tardes, pastores y hermano Miguel, que Dios les bendiga. Marta González, bendiciones. Saludos, hermana Mari, Marta, hermana Martita, que Dios le bendiga. Eddie Yolín, que Dios te bendiga. Saludos allá. ¿Hasta dónde? Hasta allá. Hasta Zumpango. Dice la hermana Gaby, amén, solo Jesús hacia nuestra vida y nuestro corazón. Muy bien, bendiciones a todos los que nos escriben, que Dios te bendiga. Qué bueno verte aquí en la radio. Y bueno, pues estamos hablando acerca de cuántas palabras de fe escuchas al día y en la semana. Porque hay quienes les gusta más escuchar el chisme, ¿no? O las cosas de otros, pero no escuchar una palabra que te edifique, una palabra de una buena nueva de salvación, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo más importante, porque aunque no quieras, ese tipo de personas que te empiezan a endulzar el oído con rumores, chismes y demás, te están robando la fe. Eso es lo más triste. Te están robando la fe y te están desnudando. En vez de vestirte de fe, te están desnudando de la fe, ¿sí o no? Yo creo que tú también, Miguel, un día hubo una palabra, no sé, de tu esposa que te llenó de fe. Sí, pues yo puedo decir que el Salmo 23:1, todos no lo sabemos, pero cuando uno precisamente cree en la palabra y como nos ha enseñado, pastora, que cuando uno se le revela y ya le pide uno a Dios, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces cuando uno ya cree que no nos hace falta nada, es porque precisamente tenemos ya la fe puesto en Jesús. Ok, palabra de fe que te habló tu esposa, que te motivó y te dijo, ay, échale ganas, ¿eh? ¿Algo? Bueno, tus pastores, bueno, tus hijos. Ah, mis pastores. Bueno, sí. un jefe. Pues sí, me recuerdo mucho cuando me decía mi pastor, nos vemos aquí el próximo, siempre gozosos, nos vemos aquí el próximo miércoles, nos vemos aquí el próximo domingo, no faltes. Ujú. Eso es como que una motivación y al momento pues fue creciendo mi fe para precisamente ir, como sabemos que uno va, tal vez quizás, bueno, yo en mi caso voy a tocar un poquito el tema, quiere ver imágenes. Al principio pues yo era de ese tipo de persona y ahora le doy gracias a Dios porque es precisamente con lo que acaba de decir hace rato. Es la fe viene por el oír la palabra. Y ahora ya lo entiendo precisamente. Y al principio pues no, me costaba cuando inicié en Torre Fuerte. Ok, entonces el Salmo 22 para ti fue de bendición. Sí, exactamente, fue de Ok. bendición. Y Dios cambió tu vida a partir de ahí, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que Gaby Muñoz dice, la palabra que me confrontó al inicio de mi vida cristiana fue Deuteronomio 28:1. Las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Es verdad, ¿no? Qué Ujú. bueno, ¿no? A mí, yo creo que una de las palabras que también ha confrontado mi vida fue cuando leí Proverbios 3. Y lo aprendí desde niña y me lo aprendí muy bien. Pero yo creo que hasta de grande lo entendí. La verdad, les soy honesta, ¿no? O sea, hay veces que aprendemos Sí. o memorizamos por memorizar. Claro.
pero cuando ya leemos la Biblia y realmente compenetramos con la Biblia y dejas que te transforme, sí, cierto, tu vida cambia. Claro. Porque Sí, amén. dice, hay un dicho, ¿no? Que nosotros somos lo que leemos, lo que vemos, ¿sí o no? Somos los libros que leemos, somos los programas que vemos, la música que escuchamos y las palabras de quienes escuchamos, ¿no? Al Así final de es. cuentas nos volvemos así, Así ¿sí o es. no? Entonces, desde ese entonces aprendí no solamente a leer por leer o aprenderme por aprender, sino que entendí que la Biblia no era cualquier libro, sino realmente cuando la lees detenidamente, Dios transforma tu corazón. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? Sí. Que nuestra vida sea transformada por las palabras de Jesús. Ujú. Sí, amén. Tú dices ahorita, ¿qué palabra te marca, no? ¿Qué palabra te ha marcado a ti, amigo, amiga, que nos has escuchado? Porque al final de cuentas, cuando llegamos a la iglesia, llegamos sin ningún conocimiento. Llegamos sin saber nada. Pero yo te aseguro que una palabra sí te transformó. Una palabra te hizo creer que tu familia podía cambiar, que tu familia se podía restaurar. Una palabra te hizo creer que podías quedar sano de Ujú. cualquier enfermedad. Una palabra te hizo creer que Dios te podía prosperar en tu negocio, en tu trabajo. Una palabra Dios te hizo creer cuando en su momento no creías nada, ¿no? No creías nada en su momento. Y a mí me llama la atención esta historia, quiero leer esta historia y que podamos compartir esta, donde se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 5. Dice la Biblia así: cierto día mientras Jesús predicaba en las orillas del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. O sea, a mí me impresiona esto, cómo es que en el tiempo de Jesús, y creo que este es nuestro tiempo también, donde aquel que se quiere revestir se abalanza sobre Jesús, busca a Dios, va a una congregación porque quiere saber más de Jesús. Exacto. Porque quiere saber más de lo que el Señor quiere decir. Y entonces dice el versículo 2, Jesús notó 2 barcas vacías a la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que lo empujaba al agua. Luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Y mira las palabras de Simón o de Pedro. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. O sea, yo me quedo con esas palabras un momentito. Porque cuántas veces el Señor Jesús o cuántas veces Dios nos habla para motivarnos. Pero desafortunadamente, como estamos tan llenos de tantas palabras negativas, no podemos escuchar ni ver lo que Dios nos quiere o nos quiere decirnos. Y a veces nos justificamos en nuestros propios esfuerzos, nos justificamos en que ya lo hice y no pude, nos justificamos en que es muy tarde, en que es difícil, en que ya no hay más, ya no existe, en que a lo mejor Pedro se había contagiado de palabra, decir, oye, a sus pescadores, ¿no? Al oír a Jesús, oye, Pedro, ahora boga mar adentro. Yo imagino me imagino, sí. No lo dice aquí, pero yo me lo imagino. A los trabajadores de Pedro, oye Pedro, pero ya párale, son las 6 de la tarde, no pescamos nada, ¿cómo pretende decir nuevamente haciéndole caso a Jesús? ¿No? Pero Jesús sabía lo que estaba diciendo. Jesús sabía que si tú te dejas revestir por una palabra de Él, posiblemente pueda suceder un milagro. Si tú crees lo que Jesús dice, posiblemente pueda suceder un milagro. Hoy, así como Pedro, tal vez él trabajó toda la noche, él se esforzó y no logró nada. Déjame decirte que si tú eres una persona que te has esforzado, una persona que trabaja a diario, una persona que no se detiene a pesar de las cosas, déjate digo hoy de parte de Dios que Dios va a bendecir tu esfuerzo, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la misma palabra, que toda obra trae su recompensa, ¿no es así? Que todo lo que nosotros hacemos, Dios lo va a recompensar. Pero algo que tenemos que entender es que las palabras de Jesús siempre nos van a llevar a hacer algo que para nosotros es un poquito difícil poder comprender. Pero que al final de cuentas vamos a ver un milagro de parte de Dios.
Yo no sé tú, pero si te ha costado cada vez que Dios te ha dicho, Azalia, necesito que tú hagas esto. No sé, tú eres como un pedo, decir, pero ya lo intenté, ya lo hice, es difícil, ya es tarde, estoy cansada. Pero Dios nunca le preguntó a Pedro, yo no te pregunté, mijo, si estás cansado, si ya habías ido a pescar. Simplemente estoy diciendo, ve y boga mar adentro. Porque el hecho de hacerle caso a Jesús puede surgir un milagro. Y yo admiro mucho el ministerio del Señor Jesús cada vez que uno lee en los evangelios, cómo tenía esa sabiduría para saberle hablar a los necesitados, a los que estaban enfermos, y retar al mismo tiempo a sus líderes a hacer cosas raras, ¿no? Extrañas, como decirle, ve y saca de ese pez un dracma, ¿no? Ve y pega. O sea, era creerle. O ve y va y dile que en su casa voy a posar y que me prepare todo, ¿no? O sea, como, ni fuimos antes, ¿cómo? O sea, eran cosas que te retaban a los líderes. O como dice, bueno, ya fuiste a pescar, ahora ve y hazlo diferente. Yo creo que el Señor Jesús retó, pero al mismo tiempo también veo cuando le dice, tus pecados te son salvos, perdonados, sana. Y también veo cómo tenía la habilidad de decirle a los fariseos, oh, sepulcros blanqueados, ¿no? Por dentro están podridos, pero por fuera simplemente se miran se muestran bonitos, ¿no? hermosos, ¿no? Entonces, Sí. qué grandioso las palabras del Señor Jesús, porque tenía palabras para todos. Sí, Palabras exactamente. para sanar a unos, palabras para motivar a otros, palabras para reprender a otros, pero también para retar a los líderes a Claro. hacer cosas. La verdad, en ese entonces te dices, a ver, ve y pesca, y ahí vas a sacar un billete de 1,000 pesos para que pagues tus deudas. Era fe, ¿no? O cuando le dijo a Jesús, a Pedro, camina hacia mí sobre las aguas, ¿no? Yo siento que Jesús le dio una palabra para cada uno. O sea, no a los fariseos no les podía hablar bonito, porque sabía lo que estaban haciendo. Pero tampoco a los líderes les podía hablar tan manera, los retaba, ¿no? Sus palabras los retó. Vayan sin alforja, no lleven nada, vayan, crean en el Señor. O sea, siempre tuvo Dios una palabra para cada persona. Y yo veo que a los fariseos nunca les dijo, pues, mis niños lindos, hermosos, o sea, siempre les dijo, a ver, ustedes, híjole, qué feo, ¿no? Hasta le dijo hipócritas, ¿cómo más les dijo? Es que las palabras de Jesús incomodaron. Sí, incomodaron. Incomodaron, pero como tú dices, al mismo tiempo los retaba. Ujú. O sea, es como cuando tú puedes ver los ejemplos. Es como cuando dice la Biblia que Jesús predicó el evangelio y se hizo muy tarde. Y dice que había una multitud de 5,000 hombres. Ujú. Y se le ocurre decir a Jesús, denles de comer. ¿De dónde vamos a sacar de comer para 5,000? Así le dice. ¿No? Sí. ¿De dónde? O sea, bueno, así le dijeron los discípulos, maestro, ¿de dónde? Cálmate, estás mal, ¿de dónde vamos a sacar si apenas traemos pan para nosotros? Sí. Y lo único Jesús, denles de comer. ¿Qué tienen? No, pues unos cuantos pescados, unos cuantos panes, denles de comer. Y Dios multiplicó todo eso. O sea, el hecho no es cuánto había, sino cuán obedientes somos a lo que Dios está diciendo. La palabra dicha por Él, la palabra dicha por Jesús, ¿no? Que como tú dijiste, le dijo a Pedro, ven, camina. Y Pedro obedeció esa voz y caminó, pudo lograr caminar sobre el agua. Cuando dijo, ve, y tú dijiste, saca el pescado, güey, lo sacó porque terminó obedeciendo la palabra dicha por Jesús. Y eso es algo que yo espero que Dios siempre nos hable o bendiciéndonos o retándonos, pero que no nos hable como los fariseos. Eso es lo que no quisiera, ¿no? Que mejor las palabras sean para retarnos, de decir sí puedes, hazlo, créelo, ¿no? Al que cree todo es posible, ¿no? Claro. Sí, amén. Pero también es decir, anímate, que no falte tu fe, ¿no? Eso es lo más importante. Porque hay veces que, pues, si tal vez te están hablando de palabras que es arrepiéntete, porque necesitamos arrepentirnos. Así es. Porque si hay una palabra que tanto te está incomodando, lejos de incomodarte o de sentirte mal, cambiemos. Hay palabras que te deben de incomodar para cambiar, más no de incomodar para sufrir y tal vez huir, no, y seguir haciendo lo mismo. Hay palabras que nos deben de incomodar para ser mejores. Hay palabras que dicen, bueno, sí, me dolió lo que me dijo mi mamá, mi papá, mi pastor, pero es verdad, tengo que cambiar, no puedo ser lo mismo, no puedo seguir siendo la misma o el mismo persona.
¿Sí o no? Entonces, así como el Señor Jesús a unos retó con sus palabras, a otros los animó, a otros los llenó de fe, a otros les dijo, cree, ¿no? Sé sano, ya, punto. Y creían en su palabra y fue sano, ¿no? Pero ¿cuántas veces también los fariseos lo escucharon y nunca cambiaron? Yo admiro eso, ¿no? O sea, los Admiras fariseos... que no cambiaron. No, pues es que los fariseos lo seguían a todos lados, ¿no? Dice, para tentarle, para probarle, para ponerle un 4. Sí. Y tanta palabra que escucharon. Sí. O sea, porque ellos lo seguían. ¿Estás de acuerdo que todas las parábolas que están escritas y todas las historias que contó el Señor Jesús, las escucharon los fariseos? Sí. Vieron los milagros de Jesús y aún así no creyeron en él. ¿Cuánta gente a lo mejor va a las iglesias y dice, wow, es un avivamiento? No, hombre, el pastor dio una palabra poderosísima. No, así. Y llegan a su casa y siguen siendo los mismos. O sea, los fariseos, yo también me pongo a pensar, los seguían a todos lados. Vieron cuando multiplicó los peces, el pan, cuando sanaba a los leprosos, cuando levantaba al paralítico, y aún así no quisieron cambiar. Y yo creo que en esta fecha, en el día de hoy, en este tiempo, habemos, espero que no seamos nosotros, pero hay gente que puede ver milagros, prodigios, sanidades, una palabra poderosa, un avivamiento, pero pum, está padre, estuvo muy padre y fue un entretenimiento religioso solamente, pero no fue una transformación a tu vida, porque el Señor Jesús buscaba que las palabras transformaran a la gente, más no que las entretuvieran, ¿no? Porque tenía mucha gente que en su momento los entretuvo, ¿no? Así, está padre lo que decía el Señor Jesús, pues nunca cambió, porque fueron los mismos que después dice que le decían, lo acusaron y que le decían, crucifícale, crucifícale. Entonces, estamos de acuerdo que estuvieron con el Señor Jesús y las palabras que les decía no le hicieron nada a esa persona. Así es. Pero también hubo palabras que los cambiaron, los confrontaron y dijeron, Señor Jesús, te sigo, como el que estaba en la cruz, el ladrón, Sí, ¿no? exactamente. O sea, no tuvo tanto tiempo para hablar con Jesús, pero las pocas palabras que estuvieron ahí juntos en sus últimos momentos de vida, para ese ladrón fue suficiente. Sí, te creo. Y yo te pido que cuando estés allí en el reino de los cielos te acuerdes de mí. Y le dijo, tú estarás conmigo desde hoy. Sí, y lo contrario. ¿El otro no? No, el otro no. Pero el ejemplo más claro, tenemos a Judas. También. ¿No? Judas caminó con Jesús. ¿Cuánto tiempo? 3 años, lo mismo que los demás. Escuchó O sea, tus palabras. que muchos podemos caminar en el mismo camino, pero no todos nos transformamos en el camino. Exacto. ¿No? Algunos se quedan siendo orugas y otros sí se vuelven mariposas. Exacto. ¿No? Entonces, Vuelan. ¿por qué? Porque Las alturas. las palabras de Jesús, yo pienso y creo que traen transformación. Yo creo que las palabras de Jesús traen fe. Sí, amén. Traen ánimo, traen esa convicción que el cristiano, que el hombre o la mujer necesita en estos tiempos. Yo creo. Ujú. Hoy Sí. podemos caminar los tres en el mismo camino, pero de ti va a depender si quieres ser igual o cambiar o escuchar a Jesús y acercarte a Él y decirle, Señor, aquí estoy, cámbiame. O seguir igual toda la vida, ¿no? Judas tuvo la chance de cambiar, tuvo el chance de cambiar, ¿no? Sí. Y no Sí. quiso. No era Jesús el problema, No. no eran los discípulos el problema era el mismo, Judas, el traicionero. Que creyó más en lo Sí. que él quería hacer, Claro. que en lo que Jesús quería hacer con él, ¿no? Entonces, yo creo que así como vemos las historias en la Biblia, yo me sorprendo de mucha gente que escuchó a Jesús, pero para esa gente solo fue un entretenimiento religioso, endulzarles el oído y, ay, qué padre, wow, el Señor Jesús hace tantos milagros, uy, qué padre, tan bonitas historias, pero nunca cambiaron. Y fueron los que al final le dijeron, crucifícale, crucifícale, ¿no? Y yo veo a otra gente que al ver milagros, sanidades, aprendió a ser prudente, aprendió a hablar, aprendió a callar y aprendió a evangelizar. Aprendió a hablar lo bueno, las maravillas, como el endemoniado gadareno, ¿no? Le dijo, quiero seguirte. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Me conviene que te quedes. Porque si te quedas, hablarás a mucho y convertirás esta colonia, ¿no? Gadara, para mí. Y la verdad es que sí. O sea, el Señor Jesús sabía que iba a ser este cuate. Que con su vida, su transformación, iba a ganar a muchos a Cristo.
y sus palabras, ¿no? O sea, ¿es complicado entender esto? No. Yo creo que lo veo hoy en día. Todo el mundo hemos visto milagros, sanidades, buenas palabras, pero las palabras uno se las lleva al viento. Las palabras realmente hacen eco, hacen nido en tu cabeza, o para bien o para mal, ¿sí o no? O te cambian, te transforman, o simplemente te entretuvieron y ¡ay, qué padre! Adiós, ¿no? Claro. Sigo siendo lo mismo. O sea, yo puedo decir, ¡ay, no! Ejemplo, ¿no? A lo mejor fui a un teatro y en el teatro fue una obra de teatro padrísima y enseñó valores, ¿no? De no sé, contra la violencia, ¿no? Y resulta que pasan los meses y te moqueteas a los hijos y al esposo y a la esposa. Entonces, ¿de qué sirvió haber hablado de, wow, no, hubieras visto la arte, la puesta en escena, estaba súper wow, ¿no? Pero si no me hizo cambiar y no me hizo transformar y sigo siendo la misma persona pegalona y violenta, simplemente fue un entretenimiento que hice, ¿no? Pero espero que no haya entretenimientos religiosos para nosotros, sino que haya transformaciones. Que no solamente digo, wow, no, es que sí, mira, ve allá, y el hombre, pero sigo siendo la misma persona. Llena de amargura, de tristeza, de depresión, mal hablada, hablo groserías, hablo maldiciones, maldigo a medio mundo. ¿Dónde está el cambio, no? Claro. Realmente que sí vea una transformación. Así es. Así que, amigo, amiga, tú que nos estás escuchando, hoy solamente te podemos decir de parte de Dios, acércate a Él, escucha su voz, porque la voz de Jesús te va a llenar, te va a transformar. Yo sé que en el mundo estamos rodeados hoy de tanta negatividad, de tantas cosas que nos pueden afectar. La Biblia dice que las malas conversaciones pueden corrompernos. Y si tú y yo no nos queremos corromper, hay veces o hay días en la vida que tenemos que aprender lo que tenemos que escuchar o lo que tenemos que dejar de escuchar. Porque al final del día lo que tú oyes es lo que eres. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y si tú quieres ser una mujer, un hombre bendecido, que Dios bendiga, que Dios levante, que Dios use, entonces tenemos que aprender a escuchar solamente a Dios. No hay otra cosa que te llene más que las palabras de Jesús. Te podrás llenar la barriga con una torta, pero el único que puede llenar tu corazón se llama Jesús. ¿Y cómo lo hace? A través de sus palabras, a través de su amor. Eso nadie lo puede llenar, nadie lo puede hacer. Ni siquiera tu perrito, ni siquiera tu familia lo pueden hacer, porque hay veces en la vida donde la esposa o el esposo pareciese que no tienen nada en la vida y se ven muy fuertes y sólidos, pero uno dijera, están bien, pero por dentro están necesitados de una palabra de amor, de una palabra de confianza, de una palabra de fe. Así que hoy corre a Jesús, busca a Jesús, porque Él solamente puede llenar tu corazón. Así es. Y bueno, saludamos también a Toño y Mariel y a María de la Luz Aviña González. Saludos, queridos amigos, que Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros un programa más. Y saludo a todos nuestros sembradores de la radio Torre Fuerte Atizapán, la iglesia Torre Fuerte Atizapán. Gracias por hacer posible este momento y sigue sembrando para la radio, porque obviamente esos proyectos vendrán sobre tu vida. Nuevos proyectos en tu vida vendrán. Sí, gracias por amén. Tus siembras. Te bendecimos y te recordamos que al que cree, todo le es posible. Así que contágiate de fe. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.